a Mi Libro y Yo. Soy Loreni Solano y otra vez los invito a compartir una aventura conmigo llena de emoción y de historia. Me encuentro en este momento en la comunidad de Manzanares El Real, en el castillo de los Mendoza. Aquí hoy vamos a traerles a ustedes el contenido de la historia de este castillo que inició su construcción a mediados del siglo XV y de quienes lo habitaron, pero sobre todo cosas importantes que tiene este lugar que se considera un monumento histórico artístico de Madrid desde 1931 y que estaremos conversando con Charo Gómez, una arqueóloga e investigadora que ha pasado mucho tiempo conociendo parte importante de la historia de este castillo y de todas las cosas que alberga aquí. Así que ya lo saben, hoy Mi Libro y Yo con una entrega especial desde este monumento a la historia, una fortaleza enorme de una familia muy poderosa de la época del siglo XV. No se muevan de ahí, que seguimos con mucho más y tenemos algo muy especial para ustedes desde aquí de Madrid, España. El Castillo Nuevo de Manzanares El Real, conocido también como Castillo de los Mendoza, es un palacio fortaleza erguido en el siglo XV en el municipio de Manzanares El Real, Comunidad de Madrid, en España, junto al embalse de Santillana y al pie de la sierra de Guadarrama. Sus obras comenzaron en 1475 sobre una ermita románico-mudéjar y hoy es uno de los castillos mejor conservados de la Comunidad de Madrid. Fue levantado al borde del río Manzanares como palacio residencial de la Casa de Mendoza, en las inmediaciones de una fortaleza primitiva abandonada una vez construido el nuevo edificio. El castillo alberga actualmente un museo de los castillos españoles y es sede de una colección de tapices. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1931. Es propiedad del Ducado del Infantado, si bien su administración y uso corresponde a la Comunidad de Madrid. Las tierras que bordean el curso del alto río Manzanares, muy ricas en pastos y bosques, fueron objeto de frecuentes disputas entre los diferentes poderes surgidos tras la Reconquista. Las comunidades de Villa y Tierra de Segovia y Madrid protagonizaron diferentes litigios a lo largo del siglo XIII, que fueron resueltos en el siglo XIV por el rey Juan I de Castilla, con la donación de la comarca a su mayordomo Pedro González de Mendoza. Al hijo mayor de Diego Hurtado de Mendoza, almirante mayor de Castilla, se le atribuye la construcción de una primera fortaleza, conocida en la actualidad como Castillo Viejo de Manzanares El Real, aunque es muy probable que este edificio tuviera un origen anterior. En el último tercio del siglo XV, la Casa de Mendoza decidió levantar un nuevo castillo-palacio de mayores dimensiones y más lujoso, acorde con la notable influencia política y económica alcanzada por esta familia. Las obras comenzaron en 1475. Fueron promovidas por Diego Hurtado de Mendoza y Figueroa, primer duque del Infantado, que no pudo verlas concluidas. Fue su hijo primogénito, Íñigo López de Mendoza, quien las finalizó bajo la dirección del arquitecto Juan Gúas, autor del Palacio del Infantado de Guadalajara. La función de residencia palaciega con la que fue concebido apenas se extendió un siglo. Con la muerte en 1566 de Íñigo López de Mendoza y Pimentel, cuarto duque del Infantado, el castillo dejó de ser habitado, dado que surgieron problemas económicos y pleitos entre los herederos de la Casa de Mendoza. En 1914, el Ducado del Infantado procedió a una primera restauración. A esta le siguieron en los años 60 y 70 diferentes obras de consolidación promovidas por la desaparecida Diputación Provincial en Madrid. En 1982, el castillo albergó el acto de constitución de la Asamblea de Parlamentarios de Madrid, en el que tuvo lugar la ponencia redactora del Estatuto de Autonomía.
Señores de Mi Libro y Yo, y nosotros seguimos haciendo este recorrido especial por el Castillo de los Mendoza, esta fortaleza que nosotros vamos a conocer bien de a poquito, paso a paso, pero necesitamos para eso conocer su historia, el origen de todo esto, y para eso está con nosotros aquí la señora Charo Gómez, que es arqueóloga y una investigadora apasionada de esta historia del Castillo de los Mendoza. Bienvenida, Charo, ¿cómo estás? Gracias, Lorena. Qué bueno. Mira, Charo, nosotros primero queremos conocer cómo surge esta edificación, en qué momento se empieza a desarrollar. Sabemos que es a mediados del siglo XV, 1475 por ahí, pero ¿cómo surge la iniciativa de hacer este castillo? Bueno, pues el territorio en el que se construye el castillo de Manzanares el Real es una zona en la que hubo muchos problemas entre madrileños y segovianos por el aprovechamiento de esta zona del sur de la Sierra de Guadarrama, que era muy rica. Se la disputaban Segovia y Madrid. El rey lo que hace es apropiarse del territorio para evitar problemas entre las dos grandes ciudades y en premio a los servicios que le presta una de las principales familias que apoya a la corona, cede este territorio a los Mendoza. Es una familia que viene de Guadalajara, del norte de España, y se asienta en Guadalajara y que apoya a los reyes. Con el paso del tiempo, uno de los herederos de la familia es el que va a promover la construcción de este castillo. Es una familia que en ese momento, durante el reinado de los Reyes Católicos, tiene una gran importancia política, económica y social, y necesita un edificio que represente ese poderío y esa gran clase que tiene la familia en ese momento, y por eso construye este magnífico edificio. Sin embargo, este es el segundo edificio, porque existe otro que está a orillas o del otro lado del río Manzanares, que es la zona donde está ubicado este, y del otro lado empieza a construirse esta nueva fortaleza. ¿Por qué y de dónde surge que aquel se derogue, se elimine? Bueno, ese castillo es el primero del que se conoce muy poco sobre su fecha y promotor de la construcción. Lo que sí sabemos es que en el momento en que se construye este castillo, económicamente es muy costoso mantener dos fortalezas, y además puede ser un sitio en el que, una vez abandonado, el enemigo puede ocuparlo, con lo cual lo que se hace es derruirlo parcialmente, y parte de los materiales se utilizan en la construcción de este nuevo edificio. Y este edificio, aparte de costoso, según tengo entendido, el anterior, el viejo, podía albergar a los enemigos también en caso de que se quedara erguido. Claro, es un punto débil a la hora de defender el territorio del Real de Manzanares. Ahora, por eso no debe estar en pie. ¿Quién es que empieza a vivir y por qué tiempo aquí en el Castillo de los Mendoza cuando termina la construcción? El que promueve el castillo y el primero que lo habita, y de hecho murió en Manzanares el Real, fue el primer duque del infantado, que es don Diego Hurtado de Mendoza. Una vez muere el primer duque, su hijo, don Íñigo López de Mendoza, continúa las obras. A la vez que se continúan las obras en el castillo, promueve una nueva construcción en la sede de la casa familiar, que es en Guadalajara, un nuevo palacio, y en cuanto está habitable, la familia y su corte se traslada a Guadalajara, con lo cual el castillo de Manzanares se abandona y no llega a terminar de construirse totalmente. Hay una parte del castillo que queda inconclusa. ¿Cuál es la parte que falta? Es la parte que queda a oriente, es lo que iba a ser la capilla, que está construida sobre la antigua iglesia parroquial del pueblo. Los duques se apropian de la parroquia, de la villa de Manzanares, y promueven también la construcción de una nueva iglesia parroquial, que es la que podemos ver hoy en el pueblo, la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Así es. El castillo vemos que es bastante grande, tiene muchísimas áreas, y eso era necesario para la época, o era también parte de ejercer el poder. Mientras más grande, más poder tenía. Como muy bien dices, este castillo responde a un momento de cambio en el que la Edad Media empieza a quedar atrás. Las fortalezas, que tienen una función fundamentalmente defensiva, pasan a ser grandes residencias señoriales. Es el paso del castillo al palacio.
Okay. Entonces hay salas de representación, grandes salones donde celebrar, donde representar y elementos más estéticos que defensivos, como son los miradores, las ventanas decoradas, los escudos en las fachadas y en los interiores que hacen un poco propaganda de la familia y del poder que tiene y del nivel político, social y económico en el que está situada. Pero también hay un punto interesante que mencionabas ahí, Charo, y es el hecho de que estamos haciendo un cambio de época, de la edad media a la edad moderna, sería. Cuéntanos cómo es la transición y del castillo al palacio, las diferencias que nosotros podemos determinar ahora con la edad contemporánea. Bueno, es el momento en el que los caballeros medievales que se dedican a la guerra empiezan a ser señores, empiezan a tener inquietudes literarias, a querer representar y a influir en política más que en la guerra. Son estrategas. Eso es, y sobre todo políticos, más que caballeros son políticos. Y empiezan los grandes negocios, los grandes territorios en los que a través de los impuestos esas familias que llegan a tener incluso más poder que los propios reyes, en ellos se apoyan a la hora de defender, por ejemplo, el reino cristiano de los musulmanes en la Reconquista, puesto que los ejércitos los tienen los nobles más que la corona. Y esos caballeros representan a través de sus fortalezas ese poder. Cuando ellos son dueños de un territorio necesitan que la gente que pasa por ellos lo vea. Y eso es a través de estas grandes construcciones, las iglesias, los castillos, los puentes, que son ellos los que en su territorio los pagan y los construyen. Los financian ahí. ¿Durante qué tiempo estuvieron viviendo los Mendoza en este castillo? En este castillo muy poco. Estuvieron, porque como te dije, se trasladan enseguida a Guadalajara. Fue el primer duque en torno a 50, 60 años, muy poco. ¿Solamente? Sí, es un momento muy, muy corto. Y de las cosas que nosotros tenemos aquí de esa época, porque sabemos que esto también se ha convertido en un museo, tiene muchos objetos museables y ustedes tienen una colección de tapices que vienen ya del siglo XVII, tienen ornamentos y cosas que vienen de esa época, pero ¿cuáles son los más valiosos o las partes que representan directamente la época de este castillo? Bueno, la ambientación que se ha dado al castillo, porque es uno de los hitos en el turismo de la Comunidad de Madrid, se ha intentado ambientar en esa época ya del palacio, más que del castillo fortaleza, con mobiliario, la colección de tapices, que es muy distinguida, se han restaurado también pintura de caballete y hay alguna exposición también de pintores ya del siglo XIX que formaban parte de los fondos de la antigua Diputación de Madrid y que pasan a la comunidad autónoma madrileña. Es un castillo además emblemático, puesto que en el año 83 es donde se firma el Estatuto de Autonomía que da origen a la comunidad madrileña. Y que actualmente lo maneja o lo dirige el Ducado del Infantado. Los propietarios siguen siendo los actuales duques del Infantado, pero se realiza en los años 60 una cesión al Estado, a la Diputación, para que lo gestione y lo restaure. Exacto. Entonces, la gestión ahora mismo la lleva la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. ¿Y esas restauraciones, cuántas se les han hecho desde la época de su construcción a la fecha? Bueno, como ya sabes, se abandonó en el siglo XVI. Hasta principios del siglo XX el castillo estuvo en ruinas, se utilizó como cuadra para guardar animales mira qué bien. y estuvo sin uso. A principios del siglo XX, el entonces duque del Infantado contrató a un arquitecto singular que hizo una primera restauración que fue la que ha permitido que el castillo haya llegado hasta nuestros días. Fue una pequeña intervención, pero muy valiosa, de cara a que se mantuviera, porque estaba en muy mal estado.
Y ya en los años 60, cuando el castillo es cedido a la Diputación de Madrid, es la Diputación la que se encarga de la primera gran restauración. Desde el año 2005 hay un nuevo impulso en la restauración y musealización del castillo, que es cuando las salas se ambientan, se construye el centro de interpretación y se promueve como hito del turismo madrileño. Claro que sí, de hecho en 1931 es cuando se designa o se promociona como un monumento histórico y el castillo más mejor guardado, mejor conservado de la Comunidad de Madrid. ¿Esto a ustedes cómo les cae dentro del tema de turismo? Porque yo supongo que viene mucha gente por aquí. Sí, y estamos muy orgullosos de tener un edificio de este nivel cultural, histórico, arqueológico y también turístico en un entorno que, como habéis visto, es absolutamente espectacular. Hermoso. Es entre el Roquedo de la Pedriza de la Sierra de Guadarrama y las aguas del embalse de Santillana, pues es el entorno perfecto para un edificio tan magnífico como es el castillo. Claro que sí, que justamente nuestro espacio, que tiene que ver mucho con lugares históricos y con figuras que tienen o han incursionado en la literatura, también dentro de la historia del Castillo de los Mendoza hay escritores. Cuéntanos cuáles son esos. Bueno, el padre del constructor del castillo, don Íñigo López de Mendoza, fue un gran guerrero. Tenía un gran ejército, pero además también fue un hombre muy sensible a las letras. Él escribió una serie de versos cortitos, lo que llaman serranillas, que están inspiradas en la naturaleza, un ambiente pastoril, muy bucólico, y también introduce los nuevos metros de la poesía humanista. Por eso la familia Mendoza no es solamente guerrera, sino también ha tenido una gran aportación para la literatura castellana. Excelente. Mira, tú sabes lo que yo quiero ahora, Charo, que vayamos a conocer algunas áreas del castillo, porque la gente ya sabe cuál es la historia, sabe quiénes vivieron aquí, sabe qué es considerado y la importancia que tiene para la Comunidad de Madrid y para la zona de Manzanares el Real, que sobre todo lo enaltece bastante, y el río Manzanares, que está aquí justito al lado nuestro. Entonces vamos a conocer un poco de eso, ¿te parece? De acuerdo. Bueno, pues nosotros seguimos con mucho más aquí en Mi Libro y Yo. Seguimos con Charo Gómez, que es arqueóloga y una investigadora que nos estará dando este recorrido por este Castillo de los Mendozas en la comunidad de Manzanares el Real, aquí en Madrid, España, para ustedes en República Dominicana. Seguimos en este recorrido por el Castillo de los Mendoza, en la comunidad de Manzanares el Real, en Madrid, España, y con Charo Gómez, que es nuestra guía, que nos estará acompañando en esta. Y nosotros estamos ahora en la parte más importante del castillo. Cuéntanos por qué. Bueno, de las 4 torres que normalmente jalonan las esquinas del edificio, hay una que es la más importante, que es la Torre del Homenaje. Y ahora mismo nos encontramos en el piso bajo de esa torre. Es el punto de la fortaleza mejor defendido. Es el que tiene los muros más gruesos, las entradas más estrechas,
y es porque en este punto es donde tiene su dormitorio el señor y donde guarda el dinero de los impuestos que va recaudando a lo largo de... y esta zona tiene que estar muy bien cuidada. Exacto. Ahora mismo está decorada y ambientada en lo que sería un estrado de damas, que es la habitación en la que las mujeres pasan el día. Cuéntanos un poquito de esto, porque yo me acuerdo bien que en la casa de Lope de Vega vi algo similar, pero en la casa de Cervantes, casa natal de Cervantes, también vi que las mujeres tienen su espacio, pero siempre por debajo del de los hombres. Los hombres se sientan en sillas, tienen camas altas, pero las mujeres siempre por abajo. Cuéntanos de esto. Bueno, es por ese motivo de las partes bajas, es porque las mujeres recrean sus espacios a la morisca, por influencia de la conquista musulmana en España. Esos ambientes de cojines y de estrados bajos en los que ellas se recuestan y pasan el día tejiendo, bordando, cotilleando, en la que tienen sus baúles donde guardan sus vestidos, sus ajuares, y en la que los trovadores y los poetas, los músicos las entretienen a lo largo de las horas del día. Mira qué interesante. Y en esta parte de la torre donde estamos, que es la más importante, la torre del homenaje, fue aquí que le juraron fidelidad a su duque. Cuéntanos por qué se llama Torre del Homenaje esta parte. Sí, bueno, en la Edad Media hay un rito que vincula a los servidores de un señor con el señorizo. Esto se hace a través de una especie de ritual en la que el vasallo se pone al servicio del señor de forma simbólica, arrodillándose ante él, de manera que le presta fidelidad y ofrece su trabajo y su vida, en este caso a los duques del Infantado y condes del Real de Manzanares. Pero eso se hacía en esta zona. Eso se hacía siempre en la habitación del señor, que es siempre en la Torre del Homenaje. Por eso es la Torre del Homenaje, por eso es la parte más importante del castillo, aparte de lo que nos decía ahí, Charo, de que aquí era que se guardaba el dinero, era la habitación, y por eso la fortaleza tiene el área octagonal de la torre que vemos por fuera. Esta es la parte mejor protegida. Claro, tiene, digamos que es la Torre del Homenaje, al ser el lugar del señor, es la que más representa su poder. Es la más grande y en este caso tiene un detalle arquitectónico curioso, que es el paso de una planta cuadrada que tienen los pisos más bajos a una planta de 8 lados, octogonal, que se hace a través de estas trompas en las esquinas que permiten duplicar los lados de la habitación. O sea que todavía es más inmenso, pero por fuera que se ve mejor. Entonces, ahora, ¿dónde nos piensas dirigir? ¿A qué otra área es importante que nosotros conozcamos del castillo? Bueno, vamos a subir a la parte alta en la que, además del hermosísimo mirador que da el embalse de Santillana, vais a poder ver las zonas más íntimas, más privadas de la familia, que es la alcoba y el oratorio. Bueno, pues ustedes ya lo saben, no se muevan, que seguimos aquí con muchísimo más en Mi Libro y Yo, conociendo este castillo de los Mendoza en la comunidad de Manzanares el Real, en Madrid, España, para todos ustedes en República Dominicana. Bueno, pues vamos a subir a la parte privada y a las almenas del castillo, donde podemos ver el entorno en el que se construye el edificio. Seguimos en esta parte del castillo de los Mendoza con Charo Gómez. Charo, cuéntanos, ¿qué área es esta? Porque me siento como que con ganas de tirarme a dormir por ahí. Bueno, estamos en una zona en la que se ha recreado la parte más privada, más particular de la gente, los señores del castillo, que es el dormitorio y el oratorio. Aquí es donde se descansa después de una jornada o bien de guerra, de negociación, de recepción, y en ese momento también donde uno pone su alma en paz con el cielo a través de la oración. Es un momento en el que el catolicismo es los reyes católicos son los garantes y los defensores del catolicismo en Europa, y
y la parte religiosa siempre está unida al aspecto más personal. Así es, y tú sabes que justamente he visto que en todas las casas de estas grandes figuras hay una parte muy importante cerca de su habitación que dedican a poner la palabra, a poner su especie de altar, ¿verdad? Y aquí vemos que no es la excepción con relación al duque, pero era el duque el que hacía sus plegarias, o era la esposa o la gente que estaba alrededor de él. Bueno, en este caso son tanto el duque como su mujer y la corte que les acompaña. Como te decía, es un momento en el que la religión es importante y a nivel personal el tener garantía de que se ganaba el cielo con las acciones que se hacían en la tierra también era importante. En Europa el clima es totalmente extremo. Cuando hay frío hay mucho frío y cuando hay calor hay mucho calor. Pero la moda o la forma de vestir de esa época del siglo XV variaba según el lugar, ¿verdad? Y aquí en Manzanares el Real, ¿cómo era la indumentaria de esos duques y de la gente que estaba a su alrededor? Bueno, podéis ver un poco las maniquíes que tienen ropajes del siglo XVI, XVII y que vuelven a llevarnos al momento histórico, como todo, lo que acompaña a las personas en el momento en el que viven. España en ese momento es el garante del catolicismo en Europa y la moda española, de la corte española, es bastante más austera y más recatada que la de otras cortes europeas. Aquí no es fácil ver grandes escotes o mangas cortas, sino que se protegían hasta los cuellos con estas piezas. ¿Qué es esto que se ponen aquí alrededor que parece como algo que no sé ni siquiera, un cuello de tortuga pero floreado? Es una pieza normalmente de encaje. Ajá. Que se llama gola. Y que cubre el cuello, el remate final del cuello de la camisa o del jubón. ¿Eso era un requisito o era un elemento de adorno para las mujeres y los hombres? Porque lo usaban los dos. Sí, es un elemento de adorno. Las telas con las que está fabricada esa pieza son caras y la dificultad de confección también, y solamente está reservada a familias o personas que pudieran pagar esa pieza de lujo. Y eso era parte del lujo, algo muy elegante para ellos en esa época, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tan fuerte o pesados eran estas indumentarias, estos vestidos? Porque nosotros lo estamos viendo aquí, no me imagino metiéndome diario en un vestido de esta forma. Y con todo esto, yo digo, caramba, era un nivel de vida donde la ropa se tomaba medio día para ponértela. ¿Cómo lo hacían? Sí, bueno, aparte de tardar, que tardarían, contaban con ayuda. Las damas para vestirse tenían 2, 3 o más doncellas y servidores que atendían su cámara y les ayudaban a vestirse y a desvestirse, porque verdaderamente los trajes, sobre todo los corpiños, los corsés, son complicados de poner, con ataduras en la espalda que uno solo no puede colocarse, y era un impuesto que había que pagar de cara a representar la importancia que tenía la familia o las personas que usaban estos grandes vestidos. Claro, y la cama, Charo. La cama no veo que ninguna de las camas fueran tan grandes como estos king size que nosotros conocemos. En esa época era más importante el poder o la edificación de la casa, el castillo, que el tamaño de la cama. La cama no eran tan ostentosas. No, las habitaciones, la mayoría de los casos eran individuales. No, la cama se compartía, pero no de forma tan habitual como hoy en día. ¿Cómo así? O sea, espérate, porque es que no entendí. ¿El matrimonio no dormía así juntos? No siempre. No siempre. Tenían alcobas separadas. Sí dormían juntos, pero no tenían 2 dormitorios. Mira qué interesante. Muy modernos. Muy interesante ese dato, ¿eh? Eso es muy interesante. Pero entonces esta parte representa las habitaciones del duque. Las más privadas, sí. Las más privadas. ¿Había otras? No, luego tenía la parte del despacho donde él hacía sus negocios, recibía a los vasallos, le rendían homenaje, y luego los grandes salones de representación donde hacían las fiestas, las grandes comidas, y esto es un poco lo más personal. Aquí no accedían los servidores o vasallos o el personal de su séquito.
Bueno, pues nosotros, para seguir probando todas las áreas del castillo, porque de verdad es inmenso e impresionante, vamos a seguir con este recorrido con Charo Gómez, nuestra guía, nuestra arqueóloga, guía investigadora de Mi Libro y Yo para ustedes desde Manzanares el Real y de este castillo de los Mendoza en todo lo que es Mi Libro y Yo para República Dominicana. No se muevan. Charo, y ahora nos encontramos en el patio. Cuéntame de este patio, esto está precioso, es impresionante la edificación como la tienen aquí concebida. Bueno, efectivamente el patio de armas es el centro del castillo. En torno a este patio es donde se organizan las distintas estancias de servicio y de representación. Tiene 2 pisos, están construidos, a diferencia del resto del edificio, que es todo granito, que es la roca que tenemos en la zona. En este caso es una roca caliza, que es un poquito más blanda y que es más fácil de tallar para poder hacer estos maravillosos capiteles de los, o el pretil del piso alto. Claro, y aquí en esa época de los Mendoza, ¿qué se solía hacer en este patio? Aquí es donde están los soldados, donde tienen los caballos, donde está el punto de recogida de aguas, suele haber un aljibe debajo del centro del patio y como te digo, en torno a este espacio, que es el acceso principal, es donde se desarrolla el resto de estancias. Que justamente siendo el patio de armas, tenemos el escudo de armas que está de los Mendoza aquí detrás. Cuéntanos de este escudo, ¿por qué la necesidad de un escudo para ellos batallar o luchar? Bueno, los escudos son los emblemas de las casas, de las familias. Son un elemento que se utiliza para identificar, para autentificar. Los escudos también se llevaban, por ejemplo, en anillos. Esos anillos son los que sellaban los documentos, eran la firma exclusiva de esa familia. Se heredaba el emblema, las armas de la familia se hereda, en esa época heredaba el hijo mayor, varón, que es el que llevaba el linaje de la casa y las propiedades. En el caso de los Mendoza, ese escudo se va haciendo cada vez más complejo a medida que la familia se va uniendo a otros linajes que también aportan sus armas. Y en el caso de los Mendoza, en el momento de la construcción del castillo, se les llama Mendoza, los Mendoza del Ave María, porque incorporan en su escudo en las armas de la abuela, doña Leonor de la Vega, que es el Ave María Gratia Plena, que es una invocación a la Virgen, una invocación mariana. Claro, yo no sé si tenemos estadísticas o si existen, pero alrededor de cuántos soldados tenía el duque aquí que pudieran estar a su servicio. Hombre, una guarnición para una fortaleza de este tamaño podría estar en torno a las 30 personas aproximadamente. 30 personas que estaban custodiando la seguridad del duque y de su familia. Y de sus caudales. Y de sus caudales. Bueno, pues Charo, yo creo que es suficiente con el patio. Ahora yo quiero que tú me lleves a otra zona para ver la parte ya de algunos elementos que existen todavía, que se guardan de esa época dentro del castillo. ¿Te parece? De acuerdo. Pues ya ustedes saben, nosotros seguimos en este recorrido por nuestro castillo de los Mendoza. Bueno, estamos ahora en la parte más alta del castillo, el adarve. La parte más alta y más fría. Sí, hoy tenemos un día un poco nublado. Y aquí es donde los soldados apostaban, desde aquí se vigilaba y se defendía desde las alturas el acceso al castillo. Todos estos huecos, Charo, es para posicionar armas, supongo. Eso es. Sí. ¿Qué otras cosas de este lado se hacían? ¿Cómo la gente se manejaba aquí? Aquí normalmente está el acceso a las torres y el control del recinto. Mira, esa parte de allí es la que está sin acabar, sí, que es como otro cuerpo, otro recinto. No se nota que falta algo por acá. Y luego la pena es eso, porque ahí hay una montaña preciosa que no se ve por la nube.
parece dibujado. Sí, es que es un... Eso parece dibujado, esa montaña se ve, parece dibujado, de verdad. Seguimos aquí con Charo. Charo, cuéntanos en esta zona, ¿qué significa, qué es dentro del Castillo de los Mendoza? Bueno, esto es una zona de servicio, tanto de servicio militar, porque es la zona de caballerizas, como de servicio doméstico, pues donde estaban las cocinas, donde está el pozo, bajo una de las torres, que abastece de agua el castillo, un elemento estratégico, sobre todo en tiempos de guerra. Y actualmente en esta zona se ha instalado un centro de interpretación que explica un poco a través de paneles y objetos cómo es la vida y cómo es el entorno en el que se enmarca el castillo de Manzanares. Así es, y vemos justamente que dentro de las reestructuraciones que se le ha hecho al castillo, hay algunos elementos que emulan la época, objetos de esa época. Esto que está aquí, por ejemplo, la vajilla, esto era así la forma en que se utilizaba o el tipo de vajilla que se utilizaba en esta época. Sí, bueno, esta concretamente es vajilla de lujo, es una cerámica muy decorada que solo estaba al alcance de las grandes familias. Como la Mendoza. Gente del pueblo utiliza cacharros más sencillos, sin tanta decoración. Y con esto es con lo que se servían las mesas. Cubiertos había muy pocos, se comía básicamente con las manos, pero también había algunos. Y luego los instrumentos musicales, que era una de las actividades tanto de hombres como de mujeres y de los poetas y trovadores que amenizaban las veladas en el castillo. Bueno, pues nosotros estamos muy complacidos, hemos conocido bastante del Castillo de los Mendoza, de su historia y de su evolución con la comunidad. Ahora sí me gustaría, Charo, que tú le dijeras al público de República Dominicana que cuando venga a Madrid, que estamos a unos 40 minutos, que venga a conocerlo y los días que está disponible este castillo para la gente que viene a visitarlo. Bueno, pues quiero invitarles a conocer este lugar emblemático respecto a la historia, a la cultura y a la naturaleza, puesto que está enmarcado dentro de un parque nacional de la Sierra del Guadarrama y del Parque Regional del Manzanares, en el que está a disposición de todos ustedes, tiene servicio de visitas teatralizadas, está abierto de martes a domingo todas las semanas del año, y a disposición de todos los que desde la República Dominicana vengan a Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias, Charo Gómez, nuestra arqueóloga y guía, que junto con nosotros ha hecho esta experiencia muchísimo más motivadora para todos ustedes en una entrega especial de Mi Libro y Yo para la República Dominicana desde este Museo de los Mendoza. Así que ya ustedes saben, no se muevan, que seguimos con mucho más de Mi Libro y Yo. Señores, y este Castillo de los Mendoza también se ha prestado para ser escenario o plataforma de diversas obras, puede ser películas, y aquí de hecho se ejercen algunos fragmentos de obras de teatro de inventos que se han hecho para recrear la historia de la familia Mendoza. Pero en el cine específicamente podemos mencionar algunas de las obras cinematográficas que han sido llevadas al cine por parte de España y de productores que han utilizado este lugar como escenario para darle vida a sus ideas, como por ejemplo la película Jerónimo, La marca del hombre lobo, que mucha gente la conoce, y también La rana verde, que era el castillo utilizado como un centro de verano para señoritas. Todas estas películas y otras más se han realizado dentro de las inmediaciones de este Castillo de los Mendoza. Ahora vamos a ver algunas imágenes pequeñitas de lo que significa esto y regresamos con más. El pueblo de Manzanares el Real, el castillo y sus alrededores, sobre todo el paisaje rocoso de la Pedriza,
han servido de marco al rodaje de producciones cinematográficas, tanto nacionales como internacionales. Entre las primeras se destacan clásicos de la filmografía española como Locura de Amor, que dirigió en 1948 Juan de Orduña y fue protagonizada por Aurora Bautista como Juana la Loca y Fernando Rey en el papel de su marido Felipe el Hermoso. El castillo de Manzanares el Real fue también la residencia de Luis de Tejada, tutor del hijo ilegítimo de Carlos V, de Juan de Austria cuando era un niño. Hechos que relata la película Jerónimo. Fue rodada en 1953 por Luis de Lucía y estaba basada en la obra del padre Coloma. La chica del trébol es una película musical típica de la época de 1963. El pueblo y el castillo también sirven de escenario natural a una excursión en coche que realiza la protagonista Rocío Dúrcal. Pero no solo fue el cine español quien eligió Manzanares el Real como estudio para sus películas. Otros directores de fama internacional como Anthony Mann o Richard Lester también lo hicieron. Entre los rodajes internacionales sobresalen varias películas históricas. Por ejemplo, Coraza Negra. La Inglaterra de Enrique IV se ambientó también en los alrededores del castillo de Manzanares. Esta cinta cuenta con Tony Curtis y Jane Leigh en los papeles protagonistas. Su rodaje, realizado por Rudolf Maté en 1954, fue todo un acontecimiento para los habitantes del pueblo de Manzanares el Real, que hubieron de prestar sus colchones por 25 pesetas al día para amortiguar la caída de los actores en las escenas de acción. Anthony Mann también rodó en los alrededores del embalse y la fortaleza de los Mendoza su película de corte heroico, El Cid, basada en la vida del caballero medieval de la corte de Alfonso VI, rey de Castilla y León. Charlton Heston en el papel protagonista de Rodrigo Díaz de Vivar y Sofía Loren como su esposa, doña Jimena, alcanzaron gran éxito con esta cinta rodada en 1961. Gran cantidad de tierra hubo que remover para excavar un falso foso junto al castillo, cuando el director de cine estadounidense Richard Lester decidió rodar los exteriores de la cinta británica El regreso de los mosqueteros, con la que cerraba la trilogía sobre la obra de Alejandro Dumas. En el año 2010, se estrenó otra creación española que tiene en el castillo de Real Manzanares uno de sus principales escenarios. Nos referimos a La princesa de Éboli, protagonizada por Belén Rueda, y en una escena rodada en el patio del castillo mientras se recrean los juegos de la princesa con sus hijos. Y con esto lamentablemente llegamos al final de la entrega del día de hoy de Mi Libro y Yo, desde este castillo de Manzanares el Real o Castillo de los Mendoza, esperando que hayan disfrutado bastante todo el contenido que les preparamos, les presentamos y sobre todo que hayan conocido esta historia, uno de los castillos que aún se guardan dentro de la Comunidad de Madrid, el mejor conservado y el valor histórico que tiene. Así que para ustedes en República Dominicana, Mi Libro y Yo se trasladó hasta aquí, hasta la zona de Manzanares el Real, para presentarles esta entrega especial. Será hasta una próxima entrega y nos vemos la siguiente semana.